El Evangelio que hoy hemos escuchado en la liturgia de la palabra es de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 1 hasta el 10. Nos habla de la experiencia que tuvo Zaqueo con Jesús. Dice el Evangelio: entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura, no podía, pues la gente se lo impedía. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo todos murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta bella página del Evangelio encontramos a Jesús que está en la ciudad de Jericó. Allí, en el día de ayer, nos hablaba la palabra que había curado un enfermo que estaba en el camino, un ciego prácticamente. Hoy encontramos a un hombre llamado Zaqueo. Dice el Evangelio que era publicano y rico. Trabajaba con los romanos también en el cobrar los impuestos. Y como siempre, sacaba su parte para él. Jesús va pasando y él está a la orilla del camino. Deseó verlo. Eso es el deseo de todo ser humano, ver a Jesús, ver a Dios. Pero dice la palabra que como era bajo de estatura, no podía, porque la gente se lo impedía. Una persona baja de estatura y los demás se lo impedían porque eran más altos que él. Ese fue el primer impedimento que él encontró para ver a Jesús. Pero Zaqueo es muy creativo, porque la persona que desea conocer a Dios busca. Pues Jesús dijo un día: busquen y encontrarán. Este hombre es creativo. Cuando se trata de conocer a alguien, se hace todo lo imposible, como el enamorado, que quiere ver a su enamorada, o al contrario, y hace todo lo imposible para encontrarse con esa persona. Pues Zaqueo, eso fue lo que hizo. Superó 2 dificultades. Primero, la estatura. Segundo, el qué dirá de la gente, porque sabían que era un pecador. Y pongamos otra, que Zaqueo supera la vergüenza. ¿Y qué hace Zaqueo? Se subió a un árbol, un arbusto de muchos que habían en Palestina. Este árbol apenas lo soportaba él, porque no es un árbol muy grande. Y lo primero que vio fue ese árbol
para subirse allí y desde allí ver a Jesús. Ese era su deseo, ver a Jesús. Había oído hablar mucho de él. Para ver a Jesús hay que superar muchas dificultades. Para descubrir la presencia de Dios tenemos que superar muchas dificultades, pero tenemos que esforzarnos. Dice Jesús que el reino de Dios es para todos los que se esfuerzan, para los que buscan, para los que luchan, para los que se sacrifican. Ese es Zaqueo, el que está buscando a Dios. Se subió allí para verlo. Ese es el mayor deseo del ser humano, ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos deseado ver a Dios, ver a Jesús? No lo vemos con los ojos de la carne, necesitamos la fe. Por la fe nosotros vemos a Dios, vemos a Jesús presente en los pobres, lo vemos presente en la Eucaristía, lo vemos presente en la bondad de las personas. La misma naturaleza nos habla de Él. Dice la palabra de Dios que nosotros ahora lo vemos como en una sombra, pero después lo veremos cara a cara, tal como es Él. Pues Él tenía ese deseo de ver a Jesús. Y se sube allí porque iba a pasar por allí. Le habían informado que pasaba por allí. Sabía que pasaba por allí. Pero tenía miedo porque no era la persona más querida dentro del pueblo. Era considerado un ladrón, un adúltero, una persona no grata dentro de la comunidad. Pero deseaba ver a Jesús. Ese tiene que ser nuestro deseo toda la vida, verlo. Y lo veremos en el cielo, pero mientras tanto tenemos que descubrirlo aquí en la tierra. La iglesia es la presencia de Jesús, los pobres, los enfermos. Hay muchas maneras como Dios se nos hace presente, aún en las circunstancias más difíciles de la vida, las enfermedades, la cruz diaria, los problemas. Pero tenemos que verlo por la fe. Quería ver a Jesús que iba a pasar por allí. No olvidemos que Jesús, Dios, siempre pasa por nuestra vida. El problema es que nosotros no nos damos cuenta. San Agustín decía, tengo miedo de una cosa solamente, que Dios pase y yo no me dé cuenta y que vuelva a pasar. Pero Dios siempre pasa por nuestra vida. Somos nosotros los que no lo vemos, porque nos falta la fe, una actitud de querer ver a Dios, querer ver a Jesús. Lo veremos tal cual es, nos dice la palabra, en el cielo. Ahora lo vemos como con un velo, pero a través de la fe podemos penetrar ese velo que lo cubre y descubrirlo. El velo del dolor, de la pobreza, de la enfermedad, del pecado, de la miseria. Siempre detrás de ese velo está Jesús, está Dios. Sigue diciendo la palabra que cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo, baja pronto, que hoy me quede, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Miremos algo maravilloso. No fue Zaqueo el que vio a Jesús desde allá, desde la altura, sino que fue Jesús el que lo miró a él. Dios siempre se adelanta a mirarnos. Dios no retira la mirada de su criatura. ¿Qué le impedía
a él ver a Jesús el pecado, aunque estuviera alto allá. Pero es Dios el que nos ve primero. Dios no nos abandona y la mirada de Dios nos sigue por donde vamos. Y no nos sigue para juzgarnos, nos sigue para salvarnos. Eso fue lo que le sucedió a Zaqueo. Se subió para mirar a Jesús y Jesús fue el que lo miró a él. Dice que Jesús se detiene en aquel sitio. Dios no pasa de largo frente al pecador. Tenemos que buscarlo y Él se deja encontrar. Él es como el niño pequeño, que cuando jugábamos en el campo, el escondidijo, uno se escondía y allá escondido gritaba, ¿a que no saben dónde estoy? Y claro, todos iban allá y ya lo encontraban a uno. Así es Jesús. Jesús se hace el encontradizo. Recordemos a los discípulos de Maús. No fueron ellos los que lo descubrieron, sino Él el que se hizo encontrar de ellos. Llegó a aquel sitio, alzó la vista, miró a Zaqueo. Y como la mirada de Jesús es una mirada amorosa, compasiva, misericordiosa, ¿qué fue lo que le dijo? Zaqueo, baja pronto. Conviene que hoy me quede yo en tu casa. Una cosa interesante, Jesús sabía el nombre de él. Jesús conoce tu nombre, sabe mi nombre. Él nos conoce a todas sus criaturas por su nombre. Somos nosotros los que no conocemos a Jesús, a Dios. Pero Él sabe quién soy yo, sabe quién es usted. Aunque yo me esconda, Él sabe dónde estoy. De Dios nadie se puede esconder. Recuerden que Adán y Eva se escondieron cuando cometieron el primer pecado. Y Dios los busca y les dice, ¿dónde están? ¿Por qué están escondidos? Tuvimos miedo y nos escondimos. El miedo a Dios nos lleva a escondernos, pero Dios nos está mirando. De Dios nadie se esconde. Dios no solamente nos mira, sino que nos busca. Eso fue lo que hizo con Zaqueo. A la vista, alzó la vista y le dijo, Zaqueo, baja pronto. Baja pronto. ¿Dónde estaba? En ese árbol. Baja pronto. Hazte pequeño, más de lo que eres. Conviene que hoy me quede yo en tu casa. Jesús le anuncia la visita, quiere ir a la casa de él. Y él le dice, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Qué alegría que Dios nos diga eso. Conviene que hoy me quede en tu casa. Jesús buscando un lugar para ir y encuentra la casa de Zaqueo. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. La alegría de Zaqueo es la alegría del cristiano, del hombre que se deja encontrar por Dios. Esa es la respuesta al encuentro con Dios, la alegría. Una persona triste no se ha encontrado con Dios. Las mayores alegrías de nuestra vida son los encuentros con Dios, donde nos encontramos, en una Eucaristía, en una celebración litúrgica, en la oración, el día de la primera comunión que nunca se nos olvida, quizá en una boda, cuando nos encontramos con familiares y amigos, en un cumpleaños. Tantas alegrías que tenemos que nos recuerden que nos hemos encontrado con Jesús, con personas que se nos habían ido y ahora lo vimos encontrar. Pues para Zaqueo esta es una ocasión para dejarse encontrar por Jesús y
para experimentar la alegría. La primera respuesta que dice la gente es murmurar. Ha ido a hospedarse a casa de un pecador. La murmuración. Hay personas que no se contentan cuando uno cambia de vida. Se ponen tristes porque no creen en la conversión. Y más que darle gracias a Dios, murmuran y critican. Ante la conversión de una persona, alegrémonos. Démosle gracias a Dios. No nos preguntemos por qué es así, por qué a mí no. Alegrémonos. El Señor dice cuando encuentres la oveja perdida, alégrese conmigo. Aquella viejita que se le perdió la moneda dice, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda perdida, la oveja perdida. Alegrémonos por las personas que se dejan encontrar por el Señor. Pues ninguno es nada para criticar a los demás. Es que yo conocí a esa persona y era así. A nosotros no nos interesa que cambió. Así como Dios no se recuerda de nuestros pecados. Al verlo todos murmuraban. Ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Esa fue la casa que Dios escogió para venir al mundo. La casa de los pecadores. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Todos nosotros somos la casa de Dios. Y Él vino por usted y vino por mí. No hay ninguno bueno. Todos somos pecadores. Y el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, nos dice Jesús. Él ha venido a hospedarse en medio de nosotros. El Verbo, la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada, su casa entre nosotros, nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dios se ha hospedado en la casa de los pecadores, de todos nosotros. Es el lugar donde mejor se encuentra Jesús, con los pecadores. Así lo vemos en la palabra. Come con los pecadores, llega a la casa de los pecadores, habla con los pecadores y nos dejó una gran lección para que nosotros nos sintamos amados por Dios, no porque somos pecadores, sino porque somos sus hijos y el amor de Dios es misericordioso para todos nosotros. El vino fue por usted, por mí y por todos. Qué bueno que pensáramos eso. Y así nos quitaríamos los miedos frente a Dios. Cuando Jesús entra a la casa de este pecador, como decían los que murmuraban, que eras que se creían los mejores ellos, Zaqueo, como un buen jefe de familia, después de que ya comió, se puso de pie, tomó la palabra. Y Zaqueo, cuando se pone en pie, indica en la Biblia que resucitó. La resurrección es ponerse de pie. Eso significa cuando estamos de pie en la iglesia. Cuando estamos de pie, estamos escuchando el Evangelio, somos resucitados, que escuchamos a Jesús. Estar de pie es estar resucitados. Pues él, con esa actitud, después de que ya Jesús estuvo en su casa, se pone en pie. Termina la cena y se pone en pie. Para mostrar que ya su vida no es la misma. Es un hombre resucitado. Y se dirige al Señor, a Dios. Es como el jefe de familia que después de una cena se para, toma la palabra, los invitados están sentados y comienza a dar las gracias. Zaqueo aquí lo primero que hace es decir Señor. Es decir, reconocer que Jesús es Dios, que Él es el
enviado de Dios, que Él es el Mesías de Dios, que Él es el Salvador, Señor. Ya Él se pone en una actitud de servidor. Para la gente, ¿quién era Zaqueo? El Señor de todas las señoras del pueblo, el Señor del dinero, el Señor que se sentaba en el puesto a cobrar los impuestos, el Señor más rico del pueblo, el que nadie le podía decir nada, el más famoso del pueblo por los pecados que cometía, el adúltero, el famoso. Para Zaqueo ahora el Señor es Jesús. ¿Y qué le dice? Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Mire el compromiso de Zaqueo. Reconoce que había robado, que había cometido injusticias. Reconoce que los pobres habían sufrido a causa de él y que la fortuna que tenía, por lo que era muy famoso, eso no era lo justo, eso se lo había robado él. Y ahora se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Distinto a lo que diría la ley antigua, la 10ª parte, el diezmo, no. Da la mitad de los bienes a los pobres. Los pobres son los primeros beneficiados. ¿Y por qué él se dirige a Jesús y le habla de compartir los bienes en los pobres? Porque en Jesús él descubrió, en ese pobre descubrió que los pobres son presencia de Dios en el mundo. Y que toda injusticia cometida con los pobres se le hace directamente a Dios. Los pobres son los beneficiados de la conversión de Zaqueo. Los pobres tienen que ser beneficiados de nuestras conversiones. Los pobres son, como nos recuerda el Papa, son y deben ser el motivo de nuestra vida cristiana. Los pobres nos reclaman a nosotros. Los pobres nos extienden la mano. Los pobres nos gritan. Como Jesús tenemos que escuchar los gritos de los pobres. Él escuchó el grito de Zaqueo. Él escuchó el grito del ciego. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. La presencia de Jesús en nuestra vida nos tiene que llevar a convertirnos, a poner en primer lugar a Dios, en segundo lugar las cosas, y a dedicarnos al servicio de los demás. Y dice, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Se compromete a retribuir a las personas que le robó 4 veces más. La ley decía 2 veces, 3 veces. Él dice 4 veces, porque el cristiano siempre tiene que ir más allá de la ley. El cristiano tiene que ir más allá de lo que decía la ley antigua. Es la ley del amor la que tiene que movernos a nosotros. Es ir más allá de lo que la ley exige. Camina otro kilómetro. Los judíos caminaban 3 kilómetros. El cristiano tiene que ir más allá de la ley. Por eso dice, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Es la retribución que tenemos que darle a los demás por el daño que les hayamos causado. La respuesta de Jesús es contundente. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Jesús reconoce que este hombre ha sido salvado. Jesús está viendo los signos de conversión, retribución, compartir con los pobres, es decir, la caridad,
y la generosidad de Zaqueo al invitar a Jesús a la casa, el reconocer sus pecados. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, a su familia. No se salvó solo él, fue la familia. Cuando una persona en la familia se convierte, es la familia la que se beneficia. Conviértete tú y se salvará toda tu familia. En la palabra de Dios encontramos muchas conversiones de seres humanos, de personas, y de esas personas, detrás de esas personas también, toda una familia. Conviértase, convirtámonos, y nuestra familia se convertirá. ¿Por qué mi familia no se convierte? Porque yo no me convierto, siempre estamos esperando que sea el otro el que se convierta. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Es decir, también en él está la fe de Abraham, la promesa. Para él también fue la promesa de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. La misión de Jesús fue esa: buscar al pecador, buscar al hombre y salvar al que estaba perdido. ¿Perdido dónde? En religiones falsas, en filosofías, en las cosas, en el naturalismo, buscando a Dios en todo eso. Jesús vino a eso, a buscar al que estaba perdido en este mundo, buscando a Dios sin encontrarlo. Quien se encuentra con Jesús, como hizo Zaqueo, quien se deja encontrar por Jesús, como le sucedió a Zaqueo, está salvado. Hoy pidámosle al Señor que nosotros no nos dejemos encontrar por Él, para que no nos perdamos lo que Él nos tiene prometido, la vida eterna. Y que en medio de tantas personas que nos impiden ver el rostro de Jesús, porque sus vidas, su modo de vivir no está de acuerdo con el Evangelio, nada de eso nos impida superar la incredulidad, la oscuridad del pecado, para buscar a Jesús, querer ver a Jesús y dejarnos encontrar a Jesús, porque Él vino a buscar al que estaba perdido. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos muestre siempre su mirada misericordiosa como a Zaqueo, y nosotros como respuesta lo recibamos en nuestra casa, recordando que un momento particular donde lo recibimos en nuestra casa, que es el corazón, es en la Eucaristía. Cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo, lo recibimos y Él entra en nuestra casa. Y lo recibimos de manera especial también en la confesión de nuestros pecados, cuando el corazón se llena de gracia, cuando le abrimos el corazón a la gracia. Ojalá que sintamos la presencia de Jesús todos los días en nuestra alma, y que la palabra de Dios que escuchamos también entre en nuestro corazón, para que la llevemos a la casa, a la familia y a tantas personas que nos encontraremos durante el día, como es en el trabajo, en el estudio y donde quiera que vayamos. Que el Señor a todos nos ayude a vivir esta palabra de vida, que es maravillosa y que tiene vida eterna. Amén.